Bueno, Vicky, es la primera vez que grabo un tutorial, espero que se escuche bien y espero ser clara. No es fácil explicar sin tener a los alumnos adelante. Bueno, los gráficos. Nosotros tenemos una tabla de datos, ¿sí? Esta es nuestra tabla de datos, que yo ya la seleccioné, nuestra tablita de datos. Cuando vos tenés una consigna que dice comparar los sueldos de las distintas personas en cada uno de los meses, lo último que dice en la consigna es lo que en un gráfico, si es un gráfico de columnas, lo último es lo que va en el eje X. Viste que los ejes son Y, el vertical, y X, el horizontal. Lo último va en el eje X. Entonces, en este caso, seleccionamos. Es muy importante la selección para un gráfico antes de seguir. Siempre tiene que tener la misma cantidad de filas y de columnas. Si yo quiero seleccionar toda esta tablita, la selecciono incluso con esta celda que está en blanco. Selecciono todo. Entonces ves que tengo 4 columnas y 4 filas, 5 filas, 1, 2, 3, 4, 5 en cada uno de los datos, ¿sí? La selección siempre tiene que ser un rectángulo. No puedo seleccionar esto, mantengo apretado control y selecciono todo esto, ¿ves? Porque este renglón, por ejemplo, tiene 3 columnas, no 4, y este tiene las 4 columnas, 1, 2, 3, 4. Y el primer renglón tiene 1, 2, 3. Esta selección me va a armar el gráfico. Hago un clic afuera, vuelvo a seleccionar, mantengo el botón izquierdo del mouse apretado, seleccioné todo. ¿Por qué selecciono todo? Porque me dice comparar los sueldos de las distintas personas, de todas las personas, en cada uno de los meses, en todos los meses. Entonces necesito toda la tabla. Creo que vos me habías dicho que tenías el Excel 2007, espero, si no después vemos cómo hacemos. Bueno, vamos a insertar. En insertar elegimos el tipo de gráfico que queremos, que es esto. Nosotros, como vamos a comparar sueldos con meses, nos conviene uno de columnas, ¿sí? Vamos a un gráfico de columnas, elegimos el que queremos. Muy bien. ¿Qué era lo que me decía acá? Que compare los sueldos de las distintas personas para cada uno de los meses. Viste que yo te dije que lo último que dice en la consigna es lo que va en el eje X. El eje X, para que suba el gráfico, el eje X es este, y yo acá tengo los nombres de las personas. Tengo que intercambiar, esto tiene que venir acá y esto tiene que ir acá. Entonces, acá mismo en diseño, ves que tenemos las herramientas de gráfico, tenemos diseño, presentación y formato. En diseño, vamos a ir acá donde me dice cambiar entre filas y columnas. Hago un clic ahí y me cambia. Acá tengo los meses y acá tengo las personas. Entonces, nuestro primer gráfico de comparar los sueldos de las personas en los distintos meses, yo sé que en enero Juan cobró más o menos esto, Pedro esto, José esto y María esto, ¿sí? Y así en cada mes puedo comparar lo que cobró cada uno. Yo sé que en marzo están bastante parejitos todos en lo que cobraron. En enero fueron bastante desparejas las ventas, ponle que sean ventas, ¿sí? Bien, primer gráfico ya está, lo voy a bajar, lo pongo acá. Listo. Vamos al segundo gráfico. Comparar los sueldos en los distintos meses de cada una de las personas. Acá tengo que seleccionar nuevamente toda la tablita, porque son todos los sueldos en los distintos meses, pero al final en el gráfico, en el eje X, en el de abajo, me tienen que decir las personas, que es lo que me pasó antes. Entonces voy a insertar, gráfico de columnas nuevamente, y acá sí me quedó bien, tengo las personas en el eje X, y esta es la leyenda. Yo sé que Juan fue aumentando sus ventas en enero, febrero y marzo. Pedro anda medio desparejo, bueno, María mejoró, después bajó un poquito, José también mejoró, ¿ves? Yo puedo analizar así los datos. No tengo que hacerle nada, lo agarro y lo bajo. Espero que se vaya entendiendo, Vicky. Bueno, yo en vez de bajarlo tendría que borrarlo, pero bueno. Como verás, yo te explico y hablo como si estuviera con vos. Bien. Comparar los sueldos de Juan y Pedro en los meses de enero y marzo. Para seleccionar salteado tenemos que presionar control. Es lo que yo te decía antes. Cuando yo selecciono todo seguido, aprieto el mouse, mantengo apretado y selecciono todo. Cuando yo tengo que seleccionar celdas que están separadas, ¿qué hago? Todavía no aprieto control. Primero selecciono las primeras, que me dice comparar los sueldos de Juan y Pedro en los meses de enero y marzo. Juan y Pedro en enero y marzo. Entonces, acordate que tiene que ser la misma cantidad de celdas. Entonces, tengo que seleccionar esta que está en blanco. Selecciono la que está en blanco, Juan, Pedro y enero, ¿sí? Suelto el mouse. Ahora sí, aprieto control, lo mantengo apretado, y mientras mantengo apretado control selecciono marzo
y los dos valores de marzo de Juan y Pedro. Suelto primero el mouse, suelto después el control. Así es como se seleccionan las celdas que están más separadas. Y ahora sí armo mi gráfico que me decía comparar los sueldos de Juan y Pedro en los distintos meses de enero y marzo. Enero y marzo tienen que ir en el eje X. Vamos a insertar, columna, gráfico. Yo elijo el de columna, vos fíjate si después querés cambiarlo. Eran los meses al final, enero y marzo, Juan y Pedro, perfecto. Nuestro gráfico ya quedó. Lo voy a borrar en vez de mandarlo abajo, si hago más rápido. Bien, punto 4. Comparar los sueldos de los meses de enero y marzo de las distintas personas. Este está igual que antes, me parece, ¿eh? Los sueldos de enero y marzo de las distintas personas. Ah, no, perdón. De las distintas personas. Entonces selecciono todos los sueldos de enero de las personas. Ahora aprieto control, selecciono todos los de marzo. Fíjate, suelto el mouse, suelto el control. Fíjate, 5 celdas, 5 celdas, 5 celdas, ¿sí? Por eso necesito que esto esté bien seleccionado. Aunque esta celda no tenga nada, no importa. Y bueno, nuevamente insertamos. Me decía en los meses de enero y marzo. Acá insertamos columna. O sea que enero y marzo es lo que tiene que ir acá abajo. ¿Qué teníamos que hacer? Acá mismo en las herramientas de gráfico, en diseño, vamos a cambiar entre filas y columnas. Tengo enero y marzo y las distintas personas, ¿sí? Bien, lo borro. Muy bien. Seguimos. Ah, perdón, las distintas personas. No, me equivoqué yo. Perdón, error mío. Tenían que ir las personas en la parte del eje X. Pero bueno, vos ya lo sabés cambiar, ya te lo expliqué. Consigna 5. Mostrar cómo evolucionaron los sueldos de las distintas personas. En los gráficos de líneas siempre el tiempo va en el eje X, por lo tanto la serie será la otra entrada de la tabla. ¿Qué pasa? Cuando yo quiero saber cómo evolucionan los sueldos de las personas, son los gráficos de líneas, donde yo veo, bueno, esto empezó acá, voy siguiendo la línea en el gráfico. Entonces, como me pide a todas las personas, selecciono todo, ¿sí? Vamos a insertar, en vez de un gráfico de columna, vamos a ir a un gráfico de línea. En línea elijo el tipo de gráfico y me muestra cómo fue todo. Pero ¿qué pasa? Yo acá tengo los meses y en realidad yo necesito saber Juan en enero, febrero y marzo, ¿cómo le fue? Pedro en enero, febrero y marzo, ¿cómo le fue? Este gráfico tiene que ir exactamente al revés. Cuando es de evolución, yo tengo que mirar la línea y decir, bueno, en enero cobro esto, después en febrero esto. Así yo no puedo seguir el dato de la gente. Entonces tengo que cambiar entre filas y columnas. Siempre en los gráficos de línea, el tiempo va en el eje X, ¿sí? Siempre. Entonces, enero, febrero y marzo, y yo sé que Pedro, por ejemplo, en enero le fue muy bien, en febrero bajó mucho las ventas y en marzo está repuntando. José, que es el verde, en enero empezó, en febrero mejoró un poquito y en marzo pegó un tirón lindo. ¿Se entiende? Para eso es un gráfico de líneas, para ver mejor la evolución en el tiempo. Lo borro. Vos dejalo grabados, ¿eh? Bien, mostrar la proporción. Cuando me habla de proporción, son gráficos circulares, son gráficos de torta, ¿sí? Y es donde yo necesito poner porcentajes para saber qué proporción, qué porcentaje me representa cada una de las personas, de los sueldos, de lo que sea. Entonces, mostrar la proporción que representan los sueldos de Juan en los distintos meses. Yo quiero saber, Juan cobra tanto, ¿qué porcentaje representa del total de lo que cobran todos? Pero es muy importante saber, que lo tenés acá escrito, que los gráficos de torta siempre llevan una sola serie de datos numéricos. Yo no puedo comparar, como decíamos recién, en un gráfico de tortas, todas las personas, todo lo que cobran todos los meses. No, porque no puede calcular el porcentaje. El porcentaje se calcula de las personas en el mes de enero, o de las personas en el mes de febrero, o de una persona en todos los meses, ¿sí? Pero una sola serie de datos numéricos es esto, o a una fila o una columna de números para representar. Eso es lo que te dice acá. Los gráficos de torta siempre llevan una sola serie de datos numéricos, ¿sí? Entonces, perdón, ¿qué me pedía? Mostrar la proporción que representan los sueldos de Juan en los distintos meses. Los sueldos de Juan en los distintos meses, quiero saber qué proporción son. Entonces selecciono, siempre cuadradita la selección, los meses, Juan y sus precios, sus ventas, sus sueldos, no sé.
Bien, vamos a insertar un gráfico circular. Elegimos el tipo de gráfico que queremos, si este o en 3D. Estos no los agarres, porque son más complicaditos, ¿sí? O bien planos juntos o separadas las porciones, o bien tridimensionales juntos o separadas las proporciones. Eso está bien. Vamos a agarrar este que es más lindo. Y tengo Juan con los sueldos de los meses. Acá tengo los meses. Pero ¿qué pasa? Yo acá no veo el porcentaje que representa cada sueldo de Juan. Entonces me vengo acá a presentación. En presentación tengo la leyenda, que es esta. La puedo dejar, la puedo sacar, después vemos. Tengo las etiquetas de datos, entre un montón de cosas más, ¿no? Vamos a lo que nos interesa. Etiquetas de datos. Y vamos a poner acá más opciones de las etiquetas de datos. Bien. Acá veo lo que quiero. Entonces yo quiero que me muestre. El valor no me interesa, porque el valor lo viene en la tabla. Pero yo quiero que me muestre el porcentaje que representa cada una de esas cosas y el nombre de la categoría, ¿sí? Yo ya sé que es el gráfico de Juan. ¿Lo ves? Ahí me lo está mostrando. Sé que es el gráfico de Juan. En marzo, el sueldo que cobró en marzo representa el 36% de ese trimestre, entre enero, febrero y marzo. O sea que acá es donde más cobró. En febrero cobró un 34% y en enero cobró un 30%. Pero ves que acá teniendo marzo, enero y febrero no necesito tener la leyenda. Entonces, acá ya puse lo que quería, en las etiquetas puse el nombre de la categoría y el porcentaje. Pongo cerrar. Y ahora sí, en la parte de leyenda, le digo que no me ponga ninguna. Entonces tengo mejor el gráfico, si no tengo datos repetidos en el gráfico, ¿sí? Entonces sé que Juan en enero cobró el 30% de su sueldo, en febrero lo aumentó un 34% y en marzo lo aumentó un 36%. ¿Se entiende? Espero que me digas que sí ahí cuando yo te pregunto. Suprimir. Suprimir de suprimir el gráfico, no los... Ahí. Bien. En el 7 mostrar la proporción entre Juan y María en el mes de marzo. Esto ya es todo cuestión de selección. Necesito Juan y María en el mes de marzo. Entonces, ¿qué voy a seleccionar? Juan, siempre con el cuadradito arriba. María, con control ahora. Marzo, Juan y el valor de María. ¿Sí? Entonces tengo seleccionado, selección siempre cuadradita, los nombres de las personas, una sola serie de datos numéricos que son 2. Mucha diferencia acá no va a haber porque este es 1400 y este es 1300, pero bueno, no importa. Insertar, creo que es un gráfico de proporciones, no me acuerdo. Vamos a ponerle. Ahí tenemos a Juan y María. En presentación, vamos a etiquetas, mostrar todas las opciones de etiquetas. Porcentaje, valor lo vamos a sacar. El valor es que me diga 1300 y 1400. Nombre de la categoría, cerrar. Y vamos a leyenda y le decimos ninguna. ¿Sí? Esto es lo que representa María. Las ventas de María en el mes de marzo representan un 48%, mientras que las de Juan un 52%. ¿Sí? Borramos el gráfico. Acá. En este tenemos que pensar un cachitito, pero no demasiado. Mostrar la proporción entre Juan y María en los distintos meses. ¿Sí? A mí me pide entre Juan y María, pero no en el mes de marzo, en los distintos meses. Entonces tengo que hacer esto que dice acá. En este caso, como sí o sí debe ser una única serie, por ser gráfico de torta, se deberá resolver la suma que corresponda. Esto es, la suma de los sueldos de Juan en los distintos meses y los de María en los distintos meses. Ahora quedarán solo dos valores que serán la serie del gráfico en cuestión. ¿Cómo te das cuenta de eso? Yo necesito saber de Juan en los distintos meses, de María en los distintos meses, pero yo no puedo seleccionar tantos datos. ¿Te acordás que es una sola serie de datos numérica? Entonces acá voy a poner suma, o total vamos a ponerle para que se entienda. Y acá vamos a hacer la suma de los valores. Ponemos la sumatoria esta, o pones igual suma, es lo mismo. Seleccionan los valores, que son estos mismos. Le damos un enter. Hacemos un autollenado, lo copiamos en todo, total, no hay problema. ¿Y ahora qué es lo que yo voy a seleccionar? Juan, el total, con control, María, el total. Entonces ahora sí, me voy a insertar el gráfico de torta. Y acá tengo, nuevamente ponemos las etiquetas que me muestren el porcentaje que yo quiero. Sacamos el valor. Ahí está.
María me representa, en todos los meses me representa el 49% de las ventas. Y Juan me representa el 51%. Después con la leyenda sacas esto. Pero tenía mal seleccionado. Quería borrar el gráfico. Bien. Ya estaría. Por lo menos la parte de gráficos. Espero que te haya servido. Ahora voy a hacer otro tutorial con el tema de los porcentajes. ¿Sí? Suerte, Vicky. Cualquier cosa me escribís y te vuelvo a grabar otro con las dudas que tenés. Bueno, Vicky, es la primera vez que grabo un tutorial, espero que se escuche bien y espero ser clara. No es fácil explicar sin tener a los alumnos adelante. Bueno, los gráficos. Nosotros tenemos una tabla de datos, ¿sí? Esta es nuestra tabla de datos, que yo ya la seleccioné, nuestra tablita de datos. Cuando vos tenés una consigna que dice comparar los sueldos de las distintas personas en cada uno de los meses, lo último que dice en la consigna es lo que en un gráfico, si es un gráfico de columnas, lo último es lo que va en el eje X. Viste que los ejes son Y, el vertical, y X, el horizontal. Lo último va en el eje X. Entonces, en este caso, seleccionamos. Es muy importante la selección para un gráfico antes de seguir. Siempre tiene que tener la misma cantidad de filas y de columnas. Si yo quiero seleccionar toda esta tablita, la selecciono incluso con esta celda que está en blanco. Selecciono todo. Entonces ves que tengo 4 columnas y 4 filas, 5 filas, 1, 2, 3, 4, 5 en cada uno de los datos, ¿sí? La selección siempre tiene que ser un rectángulo. No puedo seleccionar esto, mantengo apretado control y selecciono todo esto, ¿ves? Porque este renglón, por ejemplo, tiene 3 columnas, no 4, y este tiene las 4 columnas, 1, 2, 3, 4. Y el primer renglón tiene 1, 2, 3. Esta selección me va a armar el gráfico. Hago un clic afuera, vuelvo a seleccionar, mantengo el botón izquierdo del mouse apretado, seleccioné todo. ¿Por qué selecciono todo? Porque me dice comparar los sueldos de las distintas personas, de todas las personas, en cada uno de los meses, en todos los meses. Entonces necesito toda la tabla. Creo que vos me habías dicho que tenías el Excel 2007, espero, si no después vemos cómo hacemos. Bueno, vamos a insertar. En insertar elegimos el tipo de gráfico que queremos, que es esto. Nosotros, como vamos a comparar sueldos con meses, nos conviene uno de columnas, ¿sí? Vamos a un gráfico de columnas, elegimos el que queremos. Muy bien. ¿Qué era lo que me decía acá? Que compare los sueldos de las distintas personas para cada uno de los meses. Viste que yo te dije que lo último que dice en la consigna es lo que va en el eje X. El eje X, para que suba el gráfico, el eje X es este, y yo acá tengo los nombres de las personas. Tengo que intercambiar, esto tiene que venir acá y esto tiene que ir acá. Entonces, acá mismo en diseño, ves que tenemos las herramientas de gráfico, tenemos diseño, presentación y formato. En diseño, vamos a ir acá donde me dice cambiar entre filas y columnas. Hago un clic ahí y me cambia. Acá tengo los meses y acá tengo las personas. Entonces, nuestro primer gráfico de comparar los sueldos de las personas en los distintos meses, yo sé que en enero Juan cobró más o menos esto, Pedro esto, José esto y María esto, ¿sí? Y así en cada mes puedo comparar lo que cobró cada uno. Yo sé que en marzo están bastante parejitos todos en lo que cobraron. En enero fueron bastante desparejas las ventas, ponle que sean ventas, ¿sí? Bien, primer gráfico ya está, lo voy a bajar, lo pongo acá. Listo. Vamos al segundo gráfico. Comparar los sueldos en los distintos meses de cada una de las personas. Acá tengo que seleccionar nuevamente toda la tablita, porque son todos los sueldos en los distintos meses, pero al final en el gráfico, en el eje X, en el de abajo, me tienen que decir las personas, que es lo que me pasó antes. Entonces voy a insertar, gráfico de columnas nuevamente, y acá sí me quedó bien, tengo las personas en el eje X, y esta es la leyenda. Yo sé que Juan fue aumentando sus ventas en enero, febrero y marzo. Pedro anda medio desparejo, bueno, María mejoró, después bajó un poquito, José también mejoró, ¿ves? Yo puedo analizar así los datos. No tengo que hacerle nada, lo agarro y lo bajo. Espero que se vaya entendiendo, Vicky. Bueno, yo en vez de bajarlo tendría que borrarlo, pero bueno. Como verás, yo te explico y hablo como si estuviera con vos. Bien. Comparar los sueldos de Juan y Pedro en los meses de enero y marzo. Para seleccionar salteado tenemos que presionar control. Es lo que yo te decía antes. Cuando yo selecciono todo seguido, aprieto el mouse, mantengo apretado y selecciono todo.
Cuando yo tengo que seleccionar celdas que están separadas, ¿qué hago? Todavía no aprieto control. Primero selecciono las primeras, que me dice comparar los sueldos de Juan y Pedro en los meses de enero y marzo. Juan y Pedro en enero y marzo. Entonces, acordate que tiene que ser la misma cantidad de celdas. Entonces, tengo que seleccionar esta que está en blanco. Selecciono la que está en blanco, Juan, Pedro y enero, ¿sí? Suelto el mouse. Ahora sí, aprieto control, lo mantengo apretado. Y mientras mantengo apretado control, selecciono marzo y los dos valores de marzo de Juan y Pedro. Suelto primero el mouse, suelto después el control. Así es como se seleccionan las celdas que están más separadas. Y ahora sí armo mi gráfico, que me decía comparar los sueldos de Juan y Pedro en los distintos meses de enero y marzo. Enero y marzo tienen que ir en el eje X. Vamos a insertar, columna, gráfico. Yo elijo el de columna, vos fíjate si después querés cambiarlo. Eran los meses al final, enero y marzo, Juan y Pedro, perfecto. Nuestro gráfico ya quedó. Lo voy a borrar en vez de mandarlo abajo, si hago más rápido. Bien, punto 4. Comparar los sueldos de los meses de enero y marzo de las distintas personas. Este está igual que antes, me parece, ¿eh? Los sueldos de enero y marzo de las distintas personas. Ah, no, perdón. De las distintas personas. Entonces selecciono todos los sueldos de enero de las personas. Ahora aprieto control, selecciono todos los de marzo. Fíjate, suelto el mouse, suelto el control. Fíjate, 5 celdas, 5 celdas, 5 celdas, ¿sí? Por eso necesito que esto esté bien seleccionado. Aunque esta celda no tenga nada, no importa. Y bueno, nuevamente insertamos. Me decía en los meses de enero y marzo. Acá insertamos columna, o sea que enero y marzo es lo que tiene que ir acá abajo. ¿Qué teníamos que hacer? Acá mismo en las herramientas de gráfico, en diseño, vamos a cambiar entre filas y columnas. Tengo enero y marzo y las distintas personas, ¿sí? Bien, lo borro. Muy bien. Seguimos. Ah, perdón, las distintas personas. No, me equivoqué yo. Perdón, error mío. Tenían que ir las personas en la parte del eje X. Pero bueno, vos ya lo sabés cambiar, ya te lo expliqué. Consigna 5. Mostrar cómo evolucionaron los sueldos de las distintas personas. En los gráficos de líneas siempre el tiempo va en el eje X, por lo tanto la serie será la otra entrada de la tabla. ¿Qué pasa? Cuando yo quiero saber cómo evolucionan los sueldos de las personas, son los gráficos de líneas, donde yo veo, bueno, este empezó acá, voy siguiendo la línea en el gráfico. Entonces, como me pide a todas las personas, selecciono todo, ¿sí? Vamos a insertar, en vez de un gráfico de columna, vamos a ir a un gráfico de línea. En línea elijo el tipo de gráfico y me muestra cómo fue todo. Pero ¿qué pasa? Yo acá tengo los meses y en realidad yo necesito saber Juan en enero, febrero y marzo, ¿cómo le fue? Pedro en enero, febrero y marzo, ¿cómo le fue? Este gráfico tiene que ir exactamente al revés. Cuando es de evolución, yo tengo que mirar la línea y decir, bueno, en enero cobro esto, después en febrero esto. Así yo no puedo seguir el dato de la gente. Entonces tengo que cambiar entre filas y columnas. Siempre en los gráficos de línea, el tiempo va en el eje X, ¿sí? Siempre. Entonces, enero, febrero y marzo, y yo sé que Pedro, por ejemplo, en enero le fue muy bien, en febrero bajó mucho las ventas y en marzo está repuntando. José, que es el verde, en enero empezó, en febrero mejoró un poquito y en marzo pegó un tirón lindo. ¿Se entiende? Para eso es un gráfico de líneas, para ver mejor la evolución en el tiempo. Lo borro. Vos déjalo grabados, ¿eh? Bien, mostrar la proporción. Cuando me habla de proporción, son gráficos circulares, son gráficos de torta, ¿sí? Y es donde yo necesito poner porcentajes para saber qué proporción, qué porcentaje me representa cada una de las personas, de los sueldos, de lo que sea. Entonces, mostrar la proporción que representan los sueldos de Juan en los distintos meses. Yo quiero saber, Juan cobra tanto, ¿qué porcentaje representa del total de lo que cobran todos? Pero es muy importante saber, que lo tenés acá escrito, que los gráficos de torta siempre llevan una sola serie de datos numéricos. Yo no puedo comparar, como decíamos recién, en un gráfico de tortas, todas las personas, todo lo que cobran todos los meses. No, porque no puede calcular el porcentaje. El porcentaje se calcula de las personas en el mes de enero, o de las personas en el mes de febrero,
o de una persona en todos los meses, ¿sí? Pero una sola serie de datos numéricos es esto, o a una fila o una columna de números para representar. Eso es lo que te dice acá. Los gráficos de torta siempre llevan una sola serie de datos numéricos, ¿sí? Entonces, perdón, ¿qué me pedía? Mostrar la proporción que representan los sueldos de Juan en los distintos meses. Los sueldos de Juan en los distintos meses, quiero saber qué proporción son. Entonces selecciono siempre cuadradita la selección. Los meses, Juan y sus precios, sus ventas, sus sueldos, no sé. Bien, vamos a insertar un gráfico circular. Elegimos el tipo de gráfico que queremos, si este o en 3D. Estos no los agarres, porque son más complicaditos, ¿sí? O bien planos juntos o separadas las porciones, o bien tridimensionales juntas o separadas las proporciones. Eso está bien. Vamos a agarrar este que es más lindo. Y tengo Juan con los sueldos de los meses. Acá tengo los meses. Pero ¿qué pasa? Yo acá no veo el porcentaje que representa cada sueldo de Juan. Entonces me vengo acá a presentación. En presentación tengo la leyenda, que es esta. La puedo dejar o la puedo sacar, después vemos. Tengo las etiquetas de datos, entre un montón de cosas más, ¿no? Vamos a lo que nos interesa. Etiquetas de datos. Y vamos a poner acá más opciones de las etiquetas de datos. Bien. Acá veo lo que quiero. Entonces yo quiero que me muestre. El valor no me interesa, porque el valor lo viene en la tabla. Pero yo quiero que me muestre el porcentaje que representa cada una de esas cosas y el nombre de la categoría, ¿sí? Yo ya sé que es el gráfico de Juan. ¿Lo ves? Ahí me lo está mostrando. Sé que es el gráfico de Juan. En marzo, el sueldo que cobró en marzo representa el 36% de ese trimestre, entre enero, febrero y marzo. O sea que acá es donde más cobró. En febrero cobró un 34% y en enero cobró un 30%. Pero ves que acá teniendo marzo, enero y febrero no necesito tener la leyenda. Entonces, acá ya puse lo que quería, en las etiquetas puse el nombre de la categoría y el porcentaje. Pongo cerrar. Y ahora sí, en la parte de leyenda, te digo que no me pongo ninguna. Entonces tengo mejor el gráfico, si no tengo datos repetidos en el gráfico, ¿sí? Entonces sé que Juan en enero cobró el 30% de su sueldo, en febrero lo aumentó un 34% y en marzo lo aumentó un 36%. ¿Se entiende? Espero que me digas que sí ahí cuando yo te pregunto. Suprimir. Suprimir el gráfico, no los... Ahí. Bien. En el 7 mostrar la proporción entre Juan y María en el mes de marzo. Esto ya es todo cuestión de selección. Necesito Juan y María en el mes de marzo. Entonces, ¿qué voy a seleccionar? Juan, siempre con el cuadradito arriba. María, con control ahora. Marzo, Juan y el valor de María. ¿Sí? Entonces tengo seleccionado, selección siempre cuadradita, los nombres de las personas, una sola serie de datos numéricos que son 2. Mucha diferencia acá no va a haber porque este es 1400 y este es 1300, pero bueno, no importa. Insertar, creo que es un gráfico de proporciones, no me acuerdo. Vamos a ponerle. Ahí tenemos a Juan y María. En presentación, vamos a etiquetas, mostrar todas las opciones de etiquetas. Porcentaje, valor lo vamos a sacar. El valor es que me diga 1300 y 1400. Nombre de la categoría, cerrar. Y vamos a leyenda y le decimos ninguna. ¿Sí? Esto es lo que representa María. Las ventas de María en el mes de marzo representan un 48%, mientras que las de Juan un 52%. ¿Sí? Borramos el gráfico. Acá. En este tenemos que pensar un cachitito, pero no demasiado. Mostrar la proporción entre Juan y María en los distintos meses. ¿Sí? A mí me pide entre Juan y María, pero no en el mes de marzo, en los distintos meses. Entonces tengo que hacer esto que dice acá. En este caso, como sí o sí debe ser una única serie, por ser gráfico de torta, se deberá resolver la suma que corresponda. Esto es, la suma de los sueldos de Juan en los distintos meses y los de María en los distintos meses. Ahora quedarán solo dos valores que serán la serie del gráfico en cuestión. ¿Cómo te das cuenta de eso? Yo necesito saber de Juan en los distintos meses, de María en los distintos meses, pero yo no puedo seleccionar tantos datos. ¿Te acordás que es una sola serie de datos numérica? Entonces acá voy a poner suma, o total vamos a ponerle para que se entienda. Y acá vamos a hacer la suma de los valores. Ponemos la sumatoria de esta, o pones igual suma, es lo mismo. Seleccionan los valores, que son estos mismos. Le damos un enter.
Hacemos un autollenado, lo copiamos en todo, total, no hay problema. Y ahora, ¿qué es lo que yo voy a seleccionar? Juan, el total, con control, María, el total. Entonces ahora sí, me voy a insertar el gráfico de torta. Y acá tengo, nuevamente ponemos las etiquetas que me muestren el porcentaje que yo quiero. Sacamos el valor. Ahí está. María me representa, en todos los meses me representa el 49% de las ventas. Y Juan me representa el 51%. Después con la leyenda sacas esto. Pero tenía mal seleccionado. Quería borrar el gráfico. Bien. Ya estaría. Por lo menos la parte de gráficos. Espero que te haya servido. Ahora voy a hacer otro tutorial con el tema de los porcentajes. ¿Sí? Suerte, Vicky. Cualquier cosa me escribís y te vuelvo a grabar otro con las dudas que tenés.